Señores doctores Ramírez, Romero y Yad Robel, presidentes de la Corte Nacional de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Ecuador, distinguida doctora Aguirre Suárez y doctores que nos acompañan en esta mesa de honor, es para la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México y para su servidor en lo personal un honor poderme dirigir a ustedes y a esta tan distinguida concurrencia que hoy nos acompaña, a efecto de participar en este seminario del derecho de impugnación en el sistema latinoamericano. Es un desafío hablar frente a personalidades tan calificadas, pero también un agradecimiento de mi parte permitirme conocer de manera directa las bellezas de este hermoso país y las bondades de gente buena como los ecuatorianos. Momento también que aprovecho para saludar a un compañero de mi licenciatura. Ecuador se siente y se debe sentir orgulloso de personas como él. Gracias a todos ustedes por permitirme estar aquí. Al llegar fui prevenido que el clima es altamente cambiante y se ha demostrado con creces. Pero esto no es enteramente responsabilidad de los ecuatorianos, ni siquiera privativo de este país, sino México tiene también en algunos lugares cambios dramáticos de clima. Uno de ellos en lo particular es el bello estado de Veracruz. En aquel hermoso lugar, las cosas en materia de clima pueden cambiar en cuestión de minutos. Y esto me llevó irremediablemente a recordar la anécdota que se le atribuye a un presidente de México, de quien yo quisiera fijaran mucho la atención en sus apellidos. Gobernó México de 1966 a 1972. Su nombre, Gustavo Díaz Ordaz. Como todos los presidentes de cada país, pasan a la historia por hechos meritorios y muchas veces por hechos poco recordables. La polarización en cuanto a la interpretación del gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz en nuestro país pasa por muchos episodios. Uno en lo particular, de carácter negativo, pues es el episodio de Tlatelolco y el abominable asesinato de muchos estudiantes. Pero para muchos otros era ni más ni menos que el reforzamiento de la fuerza encarnada en el Estado frente a todas aquellas corrientes que buscaban desestabilizarlo. Son entonces muchas las opiniones que corren en torno a este personaje, muy disímbolas entre sí. Sin embargo, quien piense que su ejercicio fue abominable, como quien piense que fue digno de ejemplo, pueden concurrir en un mismo tema, uno solo. En uno solo todos se unifican. Era un hombre muy feo, es decir, poco agraciado fisonómicamente, feo. Él mismo se sabía feo y sobre su fealdad vacilaba. Originario de una de las entidades federativas de nuestro país, Puebla, un lugar igualmente bello, colindante de Veracruz, aquel al que me referí, cuyos cambios de clima son vertiginosos, le llevó en alguna de las visitas que los presidentes de la República suelen hacer a todos los lugares de la nación, precisamente a Veracruz. Y como colindantes, Puebla y Veracruz tienen una importante diferencia en todos los sentidos. No se pueden ver. Esto genera diferencias importantes y muy probablemente la visita de un presidente poblano, feo como les había dicho, a un estado al que tradicionalmente había tenido una rivalidad en todos los sentidos, no era lo más agradable que podía suceder. Y si a esto le aderezamos que el día en que hizo esa visita, además hubo un cambio repentino de clima, que allá llamamos norte y que de un gran sol puede pasar a una lluvia tormentosa, pues esto precisamente sucedió.
Y se conoce que mientras llegaban de un lugar a otro para hacer las típicas inauguraciones que hacen los presidentes de la República cuando visitan las entidades federativas, y suban la relación con el gobernador López Arias, no tendrían mucho de qué platicar. Y les reitero, es el gobernador López Arias y el presidente de la República, Díaz Ordaz. En esa falta de argumentos de qué platicar, dada la rivalidad entre los dos estados y muy probablemente se extendía hasta los dos gobernantes, es precisamente el gobernador López Arias que quizá con alguna picardía le dice al presidente: oiga, señor presidente, ¿ya se dio usted cuenta qué horribles están los días? Y él le dijo: pues igualitos que los López, ¿eh? Sé que le dijo alguna cosa bastante más fuerte que horribles. Sin embargo, no sería conveniente que un mexicano viniera a un país a expresar alguna palabra altisonante como la que habrá utilizado el gobernador de Veracruz. Esto no quiere decir que el día que nos hizo hoy es horrible. Simplemente da paso a que los fenómenos de la naturaleza se manifiesten incluso a través de lluvia y frío. Bienvenidos ambos, porque las naciones son tan bonitas como su diversidad climática. No sentí el remordimiento de contar esta historia a ustedes para bajar un poco los nervios antes de hablar. Pero siempre tengo que empezar por disculparme, y me disculpo por varias razones. Una primera, porque llegué el sábado afortunadamente a este bello país y siendo 10 de junio celebramos, mi esposa aquí presente y yo, un aniversario más de matrimonio. Lo que más me preocupa es que esté ella aquí ahora, porque después de 29 años, hoy que me escuche hablar va a decir cómo es que me vine a casar con este hombre. Corro varios riesgos, pero los enfrentaré como corresponde. La otra es que la plática que preparé tiene que ver precisamente con un sistema de impugnación que pasa revista al derecho convencional, pero expresamente hecho para la materia penal. Y recién veo que el seminario internacional que hoy nos ocupa es en procedimientos no penales. Otra vez hago las cosas contracorriente. Dado que ya era difícil retroceder en la preparación de una exposición que merece para ustedes el máximo de aplicación, pues habré de atormentarlos con un sistema de apelación en materia penal, pero que estoy seguro dejará en ustedes alguna reflexión que compartirán finalmente conmigo y que en el foro que sigue nos dará importante oportunidad para nuestras reflexiones. Comienzo con decir a ustedes que en 2008 la Cumbre Judicial Latinoamericana, esto es, aquel órgano que concita la concurrencia de Cortes Supremas y Consejos de la Judicatura, entendió que cobraba conciencia y especial relevancia la transformación de los sistemas latinoamericanos de la judicatura regional para la incorporación del enjuiciamiento oral, muy en lo particular en los juicios penales, tratando de abandonar el sistema tradicional escrito o mixto, cuya rigidez y lentitud por naturaleza lo hacía en general poco eficaz, para dar paso a un enjuiciamiento más versátil, acomodado a los principios de inmediación, de igualdad, de concentración, de publicidad, de contradicción y de celeridad. En suma, una nueva plataforma que, predicando un nuevo orden internacional de los derechos humanos, alcanzara los objetivos trazados por las convenciones internacionales en una forma bastante más eficaz que el sistema tradicional. Sin embargo, a más de un siglo de tener como sistema el mixto, esto es, aquel que ocupa tanto la versión oral como la escrita, pero fundamentalmente se apoya en documentos como sentencias redactadas a través de documentos, generaba y vaticinaba una transformación muy, muy compleja. Comentaré a ustedes esta exposición sobre tres conceptos básicos: el derecho a la revisión, llamado genéricamente apelación, el recurso efectivo como una segunda vertiente, y tres, trataré de reflejar esto en el principio de inmediación judicial, por lo que hace al derecho a la revisión y la apelación, siempre entendida
como la oportunidad que un tribunal superior haga de un tribunal inferior a efecto de encontrar una sentencia, como decimos los abogados, conforme de toda conformidad. Un recurso efectivo que significa, en términos de la Convención Americana, el examen integral del caso a través de un medio defensivo. Y 3, un principio de inmediación judicial, que no es otra cosa sino la percepción directa del juicio y de sus incidencias para el juez sin intermediación de nada. Todo acto humano puede ser acertado o equivocado. Mucho más lo puede ser una sentencia. La aplicación del derecho puede caer en el territorio de la equivocación. Este es un fenómeno que se agudiza y cobra relevante importancia cuando lo que está en juego son, como lo dice el derecho penal moderno, el derecho a la verdad, pero también, del otro lado, la pérdida de la libertad de una persona. Es así que entonces abordaré el derecho a la revisión como uno de estos 3 primeros apartados para llegar a una conclusión final. El derecho a la revisión. Esto es, genéricamente, la apelación. Utilizaré como referente nuestra Constitución mexicana. La Constitución mexicana, para la apelación en materia penal, nos establece: ningún juicio criminal podrá tener más de 3 instancias. Por instancia debemos entender la etapa procesal ante un distinto juzgador que conoce de la causa. Recuerda ustedes la disposición constitucional mexicana: ningún juicio criminal puede tener más de 3 instancias. Esto es un recordatorio al sistema legal para evitar que hubiera más de 3 instancias, buscando evitar la prolongación indebida de los juicios. La idea básica es no prolongar indebidamente los enjuiciamientos. Sin embargo, 3 instancias ordinarias son sumamente complejas. Y lo digo bajo esta perspectiva. El juez del enjuiciamiento ordinario conoce de la primera instancia hasta dictar sentencia. Esta, cuando no alcanza los objetivos de las partes, es combatida en apelación, y la apelación se conforma de agravios. Los agravios son la materia con la que el órgano superior revisa la conformidad de una sentencia y decide. Si abriéramos una tercera instancia, como de acuerdo con el texto constitucional pudiera suceder en México, esta otra instancia se complicaría severamente, pues solo se constreñiría a revisar la manera en que los agravios fueron considerados por la sentencia de apelación, y muy probablemente en este juego de equilibrios el caso original y la sentencia de primera instancia terminarían olvidadas. La experiencia, por lo menos en nuestro sistema, nos ha demostrado que cuando hay 3 instancias, el tema final en su control se dificulta severamente. Regresando al punto, independientemente de que nuestra Constitución pudiera permitir 3 instancias, que no las hay, generalmente se dan 2. Hay casos en los que solamente se da 1. Por disposición constitucional, no tendríamos ningún inconveniente en establecer un juicio ordinario sin una apelación, pues la Constitución nos dice que no podrán tener más de 3. Más de 3, pueden ser 3, pueden ser 2 o puede ser 1. Pero aquí quisiera referirme no solo al ámbito constitucional que rige la vida jurídica mexicana y la de Ecuador y la de toda Latinoamérica, sino las disposiciones convencionales que también son derecho interno en virtud del compromiso que adquiere cada nación cuando se suma al Pacto Americano de Derechos Humanos. Y es así entonces que 2 artículos nos dan una claridad más sobre lo que se llama el derecho a la revisión. Insisto, posiblemente en el ámbito constitucional mexicano, en la materia criminal pudiéramos tener una sola instancia y no más. Pero al quedar adheridos al sistema convencional y regirnos por sus disposiciones, es tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos
la que nos dan determinadas pautas que veremos en una siguiente lámina. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14.5 nos dice: toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme a lo prescrito por la ley. Como ustedes ven, México, Ecuador y todo aquel país que haya sumado esfuerzos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cumplimiento del artículo 14.5, deberá prevenir un sistema que permita que toda persona declarada culpable de un delito pueda tener derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme a lo prescrito por la ley. No es todo lo que nos rige. Por su parte, la Convención Americana, que está en la siguiente lámina, nos indica, artículo 8, garantías judiciales. Toda persona inculpada de delito, dice el punto número 2, tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas. H, derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. Convencionalmente, los países adheridos a estos dos pactos están obligados a tener una segunda instancia que permita que una instancia superior revise una sentencia. Esto básicamente por la posibilidad de encontrar un error en la judicatura que pudiera llevar a privar de la libertad injustamente a una persona. De suerte que su derecho, ya no en el caso mexicano garantizado por la Constitución, sino por los tratados firmados por el Estado mexicano, obliga a que en este sistema, en donde hay una condena de carácter penal, tenga que haber una apelación que permita que el caso sea revisado por una instancia superior. Esto es lo que por ahora tendría que hablar yo acerca de nuestro primer tema, el derecho a la revisión en materia penal. En conclusión, el derecho a la revisión en materia penal se encuentra constreñido por los artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a permitir que otra instancia revise el caso tratándose de condenas en materia penal. Paso a recurso efectivo. Evidentemente, el derecho a la apelación no necesariamente está asociado de manera igual a lo que conocemos como recurso efectivo. Derecho de recurso efectivo tiene como connotación el derecho a recurrir de manera plena, esto es, entregar a la jurisdicción que revisa la oportunidad de introducirse al juicio completo y revisar el fallo en función de todo lo actuado durante el propio juicio. Esto es, insisto, el derecho a recurrir tiene una variante del recurso efectivo. El recurso efectivo busca entregar jurisdicción plena al revisor a efecto de entregarle a él la posibilidad que en sustitución del juzgador original pueda acometer al estudio del asunto en su totalidad y resolver todos los cuestionamientos que la parte inconforme haya hecho. Al interpretar la Corte Interamericana de Derechos Humanos este artículo 8.2, alcanzó en los siguientes casos, si me los pueden poner, esto es, hacia adelante, en los casos Herrera Ulloa contra Costa Rica, en el caso Mohamed contra Argentina, Barreto Leiva contra Venezuela y muy recientemente Norín Catrimán contra Chile, lo siguiente: el derecho a un recurso efectivo tiene que cristalizar en estas 4 grandes vertientes. 1, que sea resuelto por un juez o tribunal distinto y de superior jerárquica orgánica. 2, que garantice la posibilidad de un examen integral de la decisión recurrida y permita subsanar cualquier error en la sentencia. 3, que se permite el análisis de cuestiones fácticas. Y 4, que sea ordinario, accesible y eficaz. Ordinario en el sentido de que sea garantizado antes de que la decisión adquiera calidad de cosa juzgada, accesible porque no debe requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho, y eficaz ya que debe procurar resultados o respuestas
al fin para el cual fue concebido. Es decir, el recurso de apelación tiene que ser de jurisdicción plena y el tribunal que revisa tiene la oportunidad de analizar todos y cada uno de los agravios formulados en contra del fallo recurrido y asumir en igual jurisdicción que lo hizo el juez que conoció de la causa. En el último caso que tenemos aquí expresado, Norin Catrimán contra Chile, la Corte Interamericana, en su fallo de condena, al establecer exactamente el alcance de recurso efectivo, expresó que el recurso debe permitir que se analicen las cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada, puesto que en la actividad jurisdiccional existe una interdependencia entre las determinaciones fácticas y la aplicación del derecho, de forma tal que una errónea determinación de los hechos implica una errada o indebida aplicación del derecho. En conclusión, en el caso al que me he referido, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó a Chile por inconvencionalidad de su sistema, en lo que ahora les pasaré a expresar. Hemos visto entonces, por principio, el derecho a la revisión, entendido como una apelación. Recurso efectivo, la posibilidad de que quien revisa asuma la jurisdicción completa del asunto y pueda revisar todo lo que pudo ver el propio órgano original del conocimiento a partir de los agravios que formulen las partes. Y 3, paso al tema de la inmediación judicial. Comenté a ustedes que en el tránsito de uno y otro sistema se trató de abandonar la rigidez del sistema mixto para dar paso y predicar una nueva cultura de derechos humanos a través del enjuiciamiento oral, cuyas características ahora las repito: inmediación, igualdad, contradicción, concentración, publicidad y celeridad. ¿Qué es la inmediación? Es la característica más importante del sistema de la oralidad. Es la posibilidad de que el juez o el jurado, si es que éste exista, se impongan del caso por sus propios sentidos. Es la percepción de un hecho a través de las actuaciones. Considerémosla así como la forma más auténtica de valoración juiciosa que hace un individuo respecto de lo que tiene frente a sí. El juez que preside la audiencia, cualquiera que sea la instancia, no debe delegar en nadie el desarrollo del juicio. La inmediación permite que el juez esté permanentemente viendo cómo se conduce el inculpado, cómo se conduce la víctima, qué deponen los testigos, cómo declaran estos, cuál es la contradicción en que puedan caer, si llega a haber un careo, en qué punto puede ser bastante más creíble la versión de uno frente al otro, cómo desarrollan un dictamen un perito, qué fuerza puede tener un documento, cualquier otra prueba que pueda ser útil para defender y para resolver el caso. Frente a la inmediación, el juez puede desahogar sus dudas de manera directa frente a las partes, ya sea interpelándolas o mediante las interpretaciones que él quiera le aclare cada uno de ellos. La inmediación le permite, a través de un factor adicional, resolver en público y frente a las partes el sentido de fallo y la valoración que hace de cada prueba. Repaso con ustedes nuestros 3 originales temas. Derecho a la revisión, la oportunidad que tengo yo, como inculpado, procesado y ahora sentenciado, de recurrir a una instancia superior a que revise mi caso. 2, bajo el tema de recurso efectivo, la oportunidad de que ese superior jerárquico del juez que dictó la sentencia asuma pleno control de ella y pueda contestar todos los agravios que se han formulado, tal cual lo fue el juez de primera instancia. 3, una de las características del nuevo sistema de enjuiciamiento oral, la inmediación, la oportunidad de que el juez presencie todas y cada una de las actuaciones para que se forme
el proceso de valoración juiciosa y resuelva el caso de la manera más correcta que estime conveniente. No hay inmediación, no hay juicio oral. ¿Cómo juegan estas tres importantes formas de conceptualizar esta plática entre sí? Todo bajo una premisa. El sistema clásico riñe con la apelación, pues en esta, cuando en el sistema oral la inmediación se vuelve la clave fundamental de la decisión, la apelación nos presenta severas complicaciones. Uno, de acuerdo al derecho convencional, tengo derecho a ir a una instancia superior, pero quien resuelve la instancia superior no vio las actuaciones del juicio. Puede ser que ahora con los implementos tecnológicos pueda recrearlo a través de una grabación. Evidentemente los sistemas de los cuales obedece la creación de un sistema de enjuiciamiento penal oral, como lo son Inglaterra y los Estados Unidos, en donde participa un jurado, desde sus inicios, pues bien podemos entender, no había sistemas electrónicos que pudieran recrearle a la instancia de apelación lo que sucedió. De ahí que la máxima en esos sistemas es que la decisión tomada por el jurado no es motivo de agravio ante la apelación. Cualquiera decisión que haya sido tomada por el jurado, ya sea la de culpabilidad o de no culpabilidad, no puede ser cuestionada ante el órgano de apelación, pues el órgano de apelación no percibió por sus propios sentidos el desarrollo del juicio, ni generó la convicción de lo que dijo el inculpado, de lo que dijo la víctima, si es que éste existe, de lo que dijeron los testigos, de lo que sucedió de un careo o de lo que pudieron haber depuesto los peritos al rendir un dictamen. En tanto no les consta, no están habilitados para juzgar sobre la causa y valoración de las pruebas aplicadas sobre lo que quieren y pretenden demostrar. Si riñe entonces el sistema de apelación con el sistema oral, ¿qué tendremos que hacer con el derecho convencional que nos obliga a una apelación mediante recurso efectivo que entregue plena jurisdicción al órgano revisor cuando éste no atendió y no pudo ver el desarrollo del juicio, independientemente de que ahora pueda recurrir a sistemas tecnológicos? Quizá esto no nos genere problema en la valoración de un documento, pero la manera en que se conducen las partes, los testigos, los peritos o el propio inculpado, que es algo que el propio juez se forma y a partir de ello genera su juicio, es una cuestión que no comparte el órgano de apelación. Bajo esta perspectiva, la apelación en el enjuiciamiento oral nos trae estas conclusiones. Él o los revisores no presenciaron directamente el desarrollo del juicio, no lo perciben de modo presencial. No se cumple el principio de publicidad del enjuiciamiento oral en primera instancia, pues resuelven en privado, a partir de los agravios que formule la parte inconforme. Ya no hay entonces diligencia alguna que desahogar frente a un público ni frente a las partes. No tienen posibilidad alguna de reexaminar o repreguntar al inculpado, algún testigo, algún perito, sobre dudas o imprecisiones en las que puedan llegar a caer durante ello. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Es posible establecer un entendimiento en este momento en donde el enjuiciamiento oral en materia penal, que participa principalmente de la inmediación como la base de la determinación del juicio con el cual el juzgador ha de resolver con las exigencias que el orden latinoamericano ha establecido en función de la apelación y el recurso efectivo, como lo señalan las directrices de la Convención Americana, o más concretamente, la apelación de jurisdicción plena, esto es, el examen integral de un fallo, es compatible con el principio de la oralidad, particularmente con el de la inmediación. Para tales efectos habré de recurrir a un ejemplo práctico que sucede en mi país.
el Código Nacional de Procedimientos Penales, y digo nacional porque rige el enjuiciamiento oral en materia penal, tanto para los delitos federales como para los delitos locales. Esto es aplicable por los jueces del orden federal como por los jueces del orden común. Dice en su artículo 468, resoluciones del Tribunal de Enjuiciamiento apelables. Serán apelables las siguientes. Segunda, la sentencia definitiva en relación a aquellas consideraciones contenidas en la misma, distintas a la valoración de la prueba siempre que no comprometan el principio de inmediación o bien aquellos actos que impliquen una violación grave al debido proceso. Es apelable la sentencia definitiva en materia penal en relación a aquellas consideraciones contenidas en la misma, distintas a la valoración de la prueba, en tanto no comprometan el principio de inmediación. ¿Qué escuela ha tomado el Código Nacional de Procedimientos Penales? Una de las tres posibles vertientes que presentaré a ustedes. El de entregar a la inmediación la fuerza convictiva de la decisión, pues es precisamente el juez quien a través de los sentidos fue que tomó conocimiento del caso y resolvió en función de ello. Por tanto, entonces, de acuerdo con ello, la sentencia será apelable en cualquier otra cosa que no implique valoración de la prueba, en tanto ésta comprometa el principio de la inmediación. Insisto, pudiéramos tener cuestionamientos respecto del alcance que debía tener o no un documento, y el documento que está a la vista del juez de primera instancia es el mismo que estará a la vista del juez de apelación, mas sin embargo él no vio cómo depuso el testigo, o de qué manera en un careo uno y otro de los participantes sostuvieron la firmeza o no de sus aseveraciones. Es precisamente el juez, bajo el principio de inmediación y publicidad, quien junto con quienes integran la Corte aprecia de lo que ahí sucede todo lo que necesariamente le va a llevar a formarse un juicio y decidir conforme a él. De ahí que el sistema clásico y tradicional en sus orígenes del enjuiciamiento oral a través de jurados, de donde proviene, que es el sistema anglosajón, no permite, repito, que en la apelación el órgano de alzada revise la culpabilidad o no culpabilidad determinada por el jurado, pues se entiende que solo el jurado es quien se pudo haber formado en la convicción de lo que ha decidido. ¿Qué posibilidades tenemos entonces de conectar uno con otro horizonte? Hablaba yo del caso Norín Catrimán contra Chile. Chile ya no permite o no permite en su sistema, esto sí que es terrible, me quedan 10 minutos y ahora ¿qué les digo? Chile excluyó de su sistema la apelación para solo permitir la nulidad de un juicio cuando se advirtiera una causa que así lo generara, mas no la posibilidad de que en la apelación, privilegiando el sistema de la inmediación, pudiera ser motivo de revisión por un órgano superior. El caso fue entonces llevado ante la Corte Interamericana luego de que la Comisión consideró que la disposición que establece solo el recurso de nulidad y no el de apelación era inconvencional, y esto es lo que llevó a que el pronunciamiento de la Corte en el caso al que me acabo de referir condenara el sistema chileno por no tener un sistema de apelación como recurso efectivo. Esto es, la posibilidad de que un superior revise la sentencia de un inferior en igualdad de circunstancias que lo haría el inferior, esto es, con jurisdicción plena. ¿Qué encuentro aquí? Frente a los sistemas que tienen esta misma complejidad. Uno, privilegiar la inmediación judicial haciendo restrictiva la apelación, como lo apunta la disposición procesal que les acabo de leer. Partiendo de los orígenes y fundamentos del enjuiciamiento oral y de la percepción directa de los hechos, será el juez entonces cuya inmediación le permita valorar y decidir, la cual no comparte con el órgano de alzada. Un segundo y radical sistema sería permitir la jurisdicción plena en la apelación examinando directamente la prueba,
Esto es, que en la apelación a efecto de cumplir con los mandamientos que nos señala la Convención Americana, dejar que el órgano de apelación pueda volver sobre la valoración de la prueba y decidir si confirma, revoca o modifica el fallo que ha sido apelado. O 3, un sistema posiblemente difícil de aplicar, diría yo un poco forzado, establecer un sistema de control de racionalidad de la prueba en la apelación. Es decir, la inmediación judicial se centra en la producción y desahogo de la prueba y la apelación atiende a la racionalidad del fallo. La apelación no valora la prueba en sí, sino la actuación del juez y su criterio al resolver. No sé si esto es una manera distinta de decir que estamos abriendo la jurisdicción plena, trasladando el tema de inmediación judicial solo a la primera instancia respecto de lo que es la producción y desahogo de la prueba, y que en la apelación el órgano superior solo revise la racionalidad con la que el juez se condujo para llegar a una determinación. No valorará directamente la prueba, sino los razonamientos en los cuales el juez consideró conveniente darle o quitarle valor a una prueba. La distancia entre A y C es muy larga, la distancia entre B y C no tanto. Sin embargo, aún creo que solo el sistema que se ancle en B puede permanecer intacto frente a al derecho convencional. Posiblemente el C nos diera la oportunidad de un entendimiento y coexistencia entre los sistemas. Todo lo que yo les he dicho parte de una primordial idea. 1. Hoy hemos instituido un nuevo sistema de enjuiciamiento esencialmente diferente de la tradición que teníamos en cualquier materia. Pasó de ser un juicio estrictamente mixto, esto es, actuaciones de carácter oral, contenidas en documentos y sentencias dictadas por los jueces a través de documentos cuya apelación permitía un recurso pleno, frente a un sistema en donde la percepción del juez respecto de las actuaciones le permite valorar tal cual lo hace el sistema original norteamericano de jurados y decidir bajo el principio de inmediación lo que crea corresponde. Mas sin embargo, esto no casa con el sistema interamericano. Y es entonces en donde estamos bordando, si tuviéramos una cuerda, solo en uno de los dos lados. Esto es, estamos tratando de adaptar hoy un sistema novedoso cuyas características difieren esencialmente del sistema sustituido, hasta amarrarlo de tal forma que case con el sistema interamericano, pero muy probablemente incompatible, pues el inculpado también podría decir: yo no quiero tener una sentencia de apelación frente a jueces que aun a pesar de yo haber obtenido una libertad con el juez de primera instancia, una absolución allí, ellos ahora, sin haber presenciado el juicio, encuentren una razón de condena. Ellos no vieron el juicio como para poder hoy decir que tienen la verdad legal en mi caso. Estamos trabajando entonces en un solo punto de esta cuerda, porque el derecho convencional nos ha obligado a tener un recurso de apelación encargado a un superior con plena jurisdicción. Mas este no vio el juicio y hay quien incluso dice, no solo teniendo a su alcance las herramientas tecnológicas que nos permitan videograbar lo que sucede, puede llevarse la misma percepción que el que lo vio. ¿Será entonces que debemos seguir construyendo en esta parte de la cuerda? ¿Y no acaso que la construcción de la Convención Americana se hizo sobre la base de un sistema específico en donde la apelación y la plena jurisdicción cuadran perfectamente bien, pero hoy frente a los nuevos paradigmas del enjuiciamiento oral y las características que lo hacen efectivo ya no comulgan ni predican con estas disposiciones? ¿Será entonces que tendremos que seguir adaptando todo este universo para hablar a la mitad del mundo, dentro de todo este hemisferio
que nos corresponde a nosotros los juzgadores, mientras el otro hemisferio, que es el derecho convencional, no se ajusta a nada? Me quedan 2 minutos y habré de decirles, me parece que es tiempo de que la Convención Americana, en esta nueva evolución de los derechos y con la concurrencia de los juzgadores de Latinoamérica, encuentren nuevas fórmulas que permitan acceder a mejores sistemas de cobertura para los derechos humanos. Hoy creo que estamos dando una gran batalla por adaptar figuras novedosas a fórmulas superadas. Y esta, a mi manera de entender, es una de ellas. No conviven, coexisten, ni predican en común la apelación que exige el derecho convencional frente al sistema novedoso de enjuiciamiento penal que hace de la inmediación la clave fundamental para decidir con mayor profundidad y justicia una causa. Son estas las ideas que quería yo traer a la consideración de todos ustedes, aún sabiendo que, como siempre, equivoqué el tema y traje un tema penal cuando se trataba de temas no penales. De cualquier manera, el planteamiento está formulado y no tengo más que agradecer a este hermoso país, a esta gente tan noble que es el ecuatoriano, la oportunidad que me han dado hoy de expresar este pensamiento, esta idea, esta reflexión y haber conocido su país directamente, hoy llevándome muchísimas experiencias de aquí, no solo haber estado a la mitad del mundo, sino también cuando llegue a algún restaurante cuya especialidad sea la comida ecuatoriana, pueda saber que si voy a pedir algo, alguna sopa de comer, no pediré jaguar locro, solo locro.